Estaríamos en nuestra clase 10 y en esta clase 10 nuestra, en esta revisión que nosotros le llamamos, estaríamos en la unidad número 3. Si ustedes miran en nuestro cronograma, 2 semanas las tenemos destinadas a la unidad número 3, que es álgebra lineal aplicada a administración y economía. Y hoy tomaríamos gran parte de esa unidad, esta visión general. Recuerden que no es que les contamos todo. Sabemos que están estudiando para otras materias, no todos han podido ver. Sería el punto número 1, que son matrices y operaciones con matrices, y básicamente un problema de administración y economía donde intervienen las matrices. Y el punto número 2, determinante, regla de Kramer adjunta de una matriz, que eso está todo en el trabajo práctico número 6. O sea, eso vemos lo que tenemos marcado en rojo, esos dos bloques, la mirada general ahora, y nuestro tercer bloque lo vemos la próxima semana, pero acá está el llamado de atención. La cuestión central y más importante de la unidad número 3 casualmente es ese bloque. Es matriz de transacciones interindustriales, matriz de coeficientes técnicos. Así que eso es cuidado porque nosotros vamos a estar buscando fundamentos matemáticos y económicos en la resolución de problemas y casualmente en ese último bloque es el que más tenemos. Cuidado en algunas cuestiones. Esto es un webinar, esto no sustituye el material de clase. Ustedes tienen un material de clase donde está pensado toda la cuestión teórica, con videos, con ejemplos. Vamos a ir rápido en esto que le vamos a llamar primera parte, que es el primer bloque de la unidad, el segundo bloque, los hacemos la distinción, porque la mirada es hacer una mirada macro, global, cosas que están de fondo allí en toda la unidad, no el detalle fino, a ver cómo hago esta cuentita, no, el hacer esta cuentita es una técnica y la técnica ustedes la pueden ver en el módulo analizándola tranquilamente cuando se enfrentan con el trabajo práctico. Acá quiero que se lleven la idea general, esto es así como hacer un tráiler de toda la unidad y un poco más rápido. Entonces, nuestra primera parte que es matrices y operaciones con matrices que vamos a estar tomando, y la idea de problemas de administración y economía donde intervienen las matrices, y casualmente esta idea de problemas de administración y economía donde intervienen las matrices, hacemos un recorte, pero apelando hoy en día a todo lo que tenemos en inteligencia artificial, vamos a preguntarle ¿dónde se utilizan en este momento toda la cuestión de matrices? Bueno, una cuestión es análisis de equilibrio general en esta teoría, cuando lo que uno está buscando es ese modelo de equilibrio general, se puede representar utilizando matrices y las variables económicas como oferta, demanda de bienes, la asignación de recursos y los precios se pueden expresar en forma matricial, lo que permite analizar las interacciones entre los diferentes sectores y agentes económicos. ¿Esto es lo único? No, tenemos muchas más cosas todavía. Una segunda aplicación es modelos de inversión. En la evaluación de proyectos de inversión se utilizan matrices para representar flujos de efectivo, costos y beneficios asociados mediante el uso de técnicas de álgebra lineal como el cálculo de valores propios y vectores propios. Es posible analizar la rentabilidad y viabilidad de diferentes alternativas de inversión. ¿Lo vamos a ver? No, no lo vamos a ver esto. Ya les marcamos qué vemos, pero sí queremos que tomen noción de la importancia que tiene el tema. Otra de las aplicaciones es análisis de redes y flujos, y en economía es común analizar redes de interconexiones entre diferentes sectores, empresas o agentes económicos. Las matrices de adyacencia y las matrices de flujo se utilizan para representar estas redes y estudiar la circulación de bienes, servicios o información entre los nodos de la red. No lo vamos a ver en este curso, sí lo van a ver ustedes dentro de las materias, fundamentalmente quienes continúan en el área de economía. Otra de las aplicaciones es modelos de Markov. Esto lo van a ver cuando estén en el área de estadística, que uno ve probabilidad y estadística. Estos procesos de Markov se utilizan para describir sistemas en los que las transiciones entre diferentes estados dependen únicamente del estado actual. Las matrices de transición se emplean para modelar y analizar estos procesos, lo que permite predecir la evolución de variables económicas a lo largo del tiempo.
Análisis de portafolios. En el campo de las finanzas, las matrices se utilizan para representar los rendimientos y la covarianza, eso lo van a ver dentro de estadística, entre diferentes activos financieros. Esto permite realizar análisis de diversificación y optimización de portafolios con el objetivo de maximizar los retornos y minimizar el riesgo de inversión. Esto también todo es en análisis económicos, micro y macroeconómicos y análisis financieros que lo ven a lo largo de la carrera. Como punto número 6, y este sí, vamos a verlo dentro, por eso les marcábamos, este punto es importante, es lo que vamos a ver la semana que viene. Análisis de insumo-producto. La matriz de insumo-producto es una herramienta fundamental en la economía para estudiar las relaciones interindustriales. Es más, esto le significó el Premio Nobel de Economía a Wassily Leontief, que es donde nosotros vamos a estar tomando la estructura básica. Permite analizar cómo las diferentes industrias se relacionan entre sí en términos de insumo y productos, lo que es útil para comprender los efectos económicos de cambios en la demanda o la producción. Lo que hacemos es variamos una demanda de un determinado bien y vemos cómo se mueve un cuadro de transacciones intersectoriales y analizamos todo eso que va a estar relacionado con la siguiente aplicación que le encontramos a las matrices, que es el análisis de coeficientes técnicos. Ese sí lo vamos a hacer, es el estudio de la productividad y la eficiencia, básicamente lo vamos a hacer, ¿no? Las matrices se utilizan para analizar los coeficientes técnicos de producción. Estos coeficientes representan la cantidad de insumos necesarios para producir una unidad de producto y se pueden representar en una matriz que muestra la estructura productiva de una economía. Sí lo vamos a hacer porque es el corazón de las matrices de Leontief, cuadro de transacciones intersectoriales o matriz de insumo-producto, que fue lo que les comenté anteriormente. Otra de las aplicaciones es modelos de entrada-salida. Los modelos de entrada-salida son herramientas que se utilizan para analizar las interacciones económicas entre los diferentes sectores de una economía. Estos modelos se basan en matrices y permiten analizar los efectos de cambio en la demanda final o en la producción de los sectores económicos. Una novena y podríamos continuar, hay mucho, pero solo vamos a tomar unas 10 aplicaciones nada más. Análisis de carteras de crédito en el sector bancario y financiero. Las matrices se utilizan para analizar la calidad crediticia y el riesgo de las carteras de préstamos. Mediante el uso de matrices de riesgo se pueden evaluar los impactos potenciales de incumplimientos y calcular indicadores de solvencia y liquidez. Lo ven más adelante en la carrera. La última, y continúan, hay más aplicaciones, pero como para que se lleven alguna idea de por qué lo vemos en matemática, los modelos de entrada-salida ambientales, esto en el ámbito de la economía ambiental, se utilizan matrices de contabilidad social y ecología para analizar las interacciones entre la economía y el medio ambiente. Estas matrices permiten evaluar los flujos de recursos y residuos generados por diferentes sectores económicos, lo que ayuda a comprender los impactos ambientales de la actividad económica. Está relacionado con este cuadro de transacciones intersectoriales, también matrices de coeficientes técnicos. Entonces vamos con la idea, y entonces, ¿qué es una matriz? No es tan complicado ver una matriz y van a ver que es muy intuitivo todo lo que uno puede hacer. Una matriz no es nada más que un conjunto, desde el punto de vista matemático, de números ordenados en filas y en columnas. Esto que podríamos ver en una planilla de cálculo, por ejemplo. Y acá podríamos tener meses, por ejemplo, del año, de un determinado año, y vemos para el año 2000, 2001, y podríamos pensar que, ¿qué representan estos? Y podrían ser ventas de un determinado producto, cantidades de tractores, cantidades de un determinado modelo de automóvil, de algo en particular, o sea, en un contexto va a tener un significado. Matemáticamente, le vamos a llamar filas a cada una de las que tenemos de manera horizontal y columnas las que tenemos de manera vertical, que eso es de sentido común. De la misma manera se utilizaría en una planilla de cálculo de Excel o cualquier otro programa que nosotros usemos. Las denotamos con letras mayúsculas en matemática y le colocamos algunos corchetes para colocar todos los números. Lo ponemos con todas esas rayitas. Y acá sí hay una forma matemática para identificar los elementos. ¿Cómo aludimos a un elemento particular? Porque en un contexto extra matemático aplicado a ustedes, uno podría decir, bueno, supongamos que estos se vendieron unidades de un determinado producto. Si uno dice, ¿cuántas unidades se vendieron en el año 2003 en el mes de mayo? Uno dice, bueno, 2003 en el mes de mayo, de alguna manera me está dando una coordenada. Me dice 23.
Y en el 2005, en agosto, busco 2005, que es la fila, a agosto el 19. Bueno, en matemática nombramos, si la hemos nombrado, las nombramos con letras mayúsculas a las matrices, un elemento lo nombramos con una letra minúscula y el subíndice, este 25, indica en primera instancia una fila y en segunda instancia la columna. Esto me estaría diciendo, buscar el elemento que está en la segunda fila, acá, y en la quinta columna. Es el 31 para nosotros. Entonces, eso significaría que es el 31. El orden es importante porque si buscamos cuál es el elemento de esta matriz, el 5,2, no tiene sentido decir 52, porque el elemento 52 no, en realidad es el elemento A sub 5,2, 5 es la fila 5 y la columna 2. Nombramos la fila primero, la columna después. Esto es como para ordenarnos el lenguaje para cuando ustedes miren, si es que ya vieron el material. Esto también aparece en otros lados, usamos las coordenadas, pero hay veces en las tarjetas, por ejemplo, de coordenadas que usamos en un banco, solo que allí, para evitarnos que tengan todas filas y columnas, bueno, es mucho más fácil colocarle a las filas el nombre de un número en este caso y a las columnas una letra, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero miren cómo está nombrado aquí. Esa precaución acá dice G3, me nombra primero la columna y luego me está nombrando la fila. No es el mismo orden que damos en matemática. En matemática nombramos primero la fila y luego indicamos cuál es la columna, ¿no? Entonces acá, en nuestro caso, desde el punto de vista matemático, el 23, que acá estaría ubicado el G3, que le llamamos, si la matriz la llamamos A por ser la primera, diríamos, es el elemento que está ubicado, es el elemento A minúscula, es un elemento. A sub 37, que es la tercera fila con la séptima columna. Mientras que el 20 para nosotros sería un elemento que está ubicado en la primera fila y en la novena columna. Acá la única precaución que no se parece a lo que vemos en nuestro entorno cotidiano. ¿Dónde vamos a usar nosotros esto hacia la próxima semana? En las matrices de insumo-producto, cuadro de transacciones intersectoriales, matrices de Leontief. En realidad, como les mencionaba antes, le significó a Wassily Leontief Premio Nobel de Economía. Acá está muy simplificado, un cuadro de transacciones intersectoriales, de acá vamos a sacar coeficientes técnicos, cuánto le venden y cuánto le compran, distintos sectores que tiene una industria, demandas que tiene ese sector, y bueno, vemos todo este cuadro que lo vamos a analizar hacia la semana que viene, y lo que ocurre es, ¿qué pasaría si se cambia la demanda que nosotros estamos teniendo hacia el final y cómo se puede reestructurar todo un cuadro de transacciones interindustriales? Esto es importante para nosotros y es el foco. Es importante y acá está el alerta, por eso estos webinar, porque uno va a encontrar el trabajo práctico número 6, los primeros ejercicios son muy rutinarios. Nada más me dice, bueno, realizar estas operaciones, uno dice, ah, qué fácil, y pueden participar en el foro, qué fácil porque son muy rutinarios, algunas aplicaciones que aparecen problemas, acá aparecen algunos problemas más, entonces acá es donde nos queremos centrar, no en estos que están acá, que es aprender las técnicas y ubicarnos para alguien que no sabe nada de matrices. Pero no pierdo de vista que nuestros problemas estrella, por así decirlo, los más importantes, son las matrices de transacciones industriales, cuadros, matrices de insumo-producto o de matrices de Leontief, que es lo que vemos la semana que viene. Aparecen desde el problema número 26 en adelante. Ese es el foco. No perder de vista, porque si no, hay veces uno no tiene tiempo y me quedo pensando que me van a enseñar la parte mecánica, técnica. No, es interpretar en problemas en los contextos económicos, ¿no? Vamos entonces con operaciones, suma, resta, son muy intuitivas, porque si uno dice, ¿qué son las matrices? Conjuntos ordenados de filas y de columnas, de números, los quiero mirar en ciencias económicas, me van a representar algo en particular. No tiene sentido sumar matrices que no tengan el mismo tamaño. ¿Qué sería el mismo tamaño? Que no tengan la misma cantidad de filas ni la misma cantidad de columnas, o que pertenezcan a cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, esto podría ser una matriz donde estamos viendo julio del año 2020,
se venden determinados productos, la matriz podría ser enorme, ¿no? Acá estamos poniendo algunos: suavizante, cloro, desinfectante, desengrasante, bolsa de basura, papel descartable, y cuánto se vendió en pesos en la sucursal norte, sucursal centro, sucursal sur. No tendría sentido tomar otra matriz de distinto tamaño, no podríamos operar. Operar significa que pueda sumar, restar, hacer algo con ella, que no represente lo mismo. Pero sí podríamos tener, por ejemplo, otra matriz que me hable de los mismos productos, las ventas en las mismas sucursales durante el mes de julio y el mes de agosto. Y uno dice, ¿las puedo sumar? Sí, y hasta no necesito tener una teoría de por medio. ¿Y cómo se suman? Y no tiene sentido de acá decir tanto bollo para pensar cómo las sumo. De sentido común. Estaré sumando el primer elemento que tiene esta matriz, el 744,60, con el 1120,33. Y podré entender y tendré una nueva matriz que diré, bueno, esas serán las ventas de suavizante durante el bimestre julio-agosto, por ejemplo. Y así seguiríamos con todo el resto, ¿no? Vamos a mirar acá el final. Este serían, ¿qué significa para nosotros el 22.309,37? Bueno, es las ventas totales de todos estos tipos de productos en la sucursal sur. ¿Con quién lo tendría que sumar? Y lo mismo, con las ventas totales que tiene la sucursal sur. Y entonces cuando suma esto, 22.309,37 con el 21.274,51, uno podrá decir, son las ventas totales que nosotros tenemos en el bimestre julio-agosto del 2020. Con el mismo criterio, también lo que podríamos hacer es restarlas, por ejemplo. Y lo pongo al revés acá, decir agosto con julio, pensando que tenemos la intención de que mejoraron las ventas o no mejoraron las ventas. Esta intención que uno tiene desde el punto de vista económico. Voy a restar agosto contra julio para saber qué tanto más vendí en caso de dinero. Lo que pasa es que, bueno, acá uno tendría que hacer ajustes en términos, en estos momentos, acá es agosto y julio del 2020, pero lo hiciéramos para el 2023, uno tendría que tener factores de ajustes como la inflación, pero podría haber sido productos, cantidades de un producto. Y lo que uno, en esta resta, uno diría, ¿y qué me aportaría? Y me aportaría si estuve vendiendo más de ese producto o menos de ese producto durante agosto. Hacemos la resta y acá queda en una planilla de cálculo, uno puede estar viendo rápidamente que los colores en negro que estamos dejando acá es que en el mes de agosto, ya, dependiendo de las sucursales, se vendió más que el mes de julio, pensando o dando como criterio que no tuvimos una inflación importante, porque estamos hablando de dinero. Mientras que los valores que están en rojo, estamos pensando que se vendió en términos de dinero total, se vendió una menor cantidad, lo cual es lógico. Miremos, sucursal sur suavizante. Mes de agosto, 820,12. Y suavizante, en julio del 2020, la sucursal sur, 907,16. Y se vendió más en julio. Cuando haga la resta, en realidad, ¿cuánto más se vendió? 87,04. Por eso me queda negativo. Y estas son las interpretaciones que nosotros queremos que vayamos a hacer. Vimos cómo sería globalmente suma. Recuerden que no es que uno pueda decir, qué rápido me está explicando todas las operaciones. Este es el webinar. No es que te estamos explicando cómo hacerlo. Te estamos dando la mirada global de lo que encontrás en la unidad, la importancia que tienen, dónde poner el foco de estudio, porque tenemos solo 2 clases de menos de 1 hora para contarte todo lo que aparece en la unidad, cosa que cuando mires en la unidad tenés más videos para ver, material, enlaces a otros libros si querés profundizar, y también la invitación a que si quieren pueden ver videos en la red, trabajar con inteligencia artificial y preguntar más cosas y aprender. Vimos suma, resta, y ahora diríamos, ¿y multiplicación cómo lo podríamos hacer? Y acá tenemos diferentes cuestiones. Puedo multiplicar a una matriz por un número. ¿Cómo cuál número, por ejemplo? Podríamos multiplicar a toda esa matriz por 1,21. Y ahora tendríamos que analizar qué es o qué significa multiplicar por 1,21. Bueno, ¿y cómo lo haría? Y a cada elemento que está aquí, a cada elemento de esta matriz, a cada uno de estos valores, lo multiplico por 1,21.
si lo miro, uno dice, en la teoría económica, ¿cuándo multiplicamos por 1.21? Para cargarlo con el IVA, pensando que el artículo tiene 21%, porque algunos se cargan con el 27% de IVA. Pero podríamos cargarlo también con otro tipo de impuesto, con otra tasa, con ganancia. Yo esto le quiero ganar, esto es neto, y le quiero ganar 30%, entonces será 1.30. Y es muy intuitiva también la multiplicación de matrices. Por esto lo hacemos rápido, porque uno diría, ¿y cómo multiplico entonces una matriz por un número? Y a cada una de estas entradas, que le llamamos desde el punto de vista matemático, habría que multiplicarla por el 1.21. O sea, ¿cómo salió aquí el 900,97? Y haber multiplicado el 744,60 por el 1.21. O sea, lo hemos cargado con el 21%, que si lo vemos en términos del IVA, sería, lo cargamos con IVA. Al 162,56 lo multiplico por el 1.21, 196,70. ¿Se pueden hacer con software? Esto sí, se pueden hacer y lo puedo hacer y está explicado del mismo material. Acá está la cuestión conceptual. Así que esto sí lo puedo hacer directamente en GeoGebra y me quedo ahí la interpretación. Nos vamos a la multiplicación. La multiplicación de matrices rompe la lógica que nosotros pensaríamos. Porque la manera intuitiva uno dice, entonces si se multiplican matrices, deben ser del mismo orden estas matrices, o sea, la misma cantidad de filas con la misma cantidad de columnas, y debe ser multiplicar así como cuando sumamos, en lugar de sumar primer elemento con primer elemento, en lugar de sumarlos, los multiplico. Ahí viene la mala noticia. No, no se hace de esa manera. Y hay que prestar atención cuando el producto es conformable. Miremos acá, por ejemplo, que este producto que sí va a ser conformable, esta matriz recuerden nombrar siempre filas primero. Es una matriz de 3 filas por 2 columnas. Y la segunda matriz tiene 2 filas por 3 columnas. Para que el producto sea conformable, conformable significa que se puedan multiplicar, la cantidad de columnas de la primera matriz debe coincidir con la cantidad de filas de la segunda matriz. La técnica, vamos a tener muchas cuestiones de técnicas de cómo lo podemos hacer. Miremos acá primero en dibujitos. Esta es la primera matriz. Tiene 3 filas por 2 columnas. La tengo que multiplicar por la segunda matriz que tiene 2 filas por 3 columnas. Podría haber sido 2 filas por 5 columnas, por 4. Lo que nos tiene que coincidir para poderlas multiplicar es cantidad de columnas de la primera matriz debe coincidir con la cantidad de filas de la segunda matriz. Y el resultado nos queda una nueva matriz que tiene tantas filas como la primera, tantas columnas como la segunda. No tiene que coincidir las filas de la primera con las columnas de la segunda. Lo que tiene que coincidir es columnas de la primera con filas de la segunda. Si lo vemos en términos de técnica, sería así. Nos va a quedar una matriz que va a ser de orden 3 por 3. ¿Cómo encontramos cada uno de estos elementos que están aquí? No es tan complicado. Miremos acá, el que está aquí es multiplicar los elementos de esa fila por los elementos de esta columna. En nuestro caso sería el 3, 4, el 1, 2 que está en la primera fila multiplicado por el 2, 4. Ahí sí va a ser usando un poco sentido común. ¿Cómo se podrán multiplicar? Porque acá tengo 1, 2 con el 2, 4. Bueno, el 1 con el 2 y el 2 con el 4. Se va a sumar y el resultado va a ir acá. Ya lo hacemos con número ahora. Estas, por ejemplo, ¿dónde van? Si tomé la última fila, 5, 6, y con la última columna, 3, 5. ¿Qué habría que colocar? 5 por 3, 15. 6 por 5, 30 más 15, ahí iría el resultado. Por eso les hablamos de técnica, de cómo disponerlas a las matrices para encontrar cuál es el resultado final. En nuestro caso sería así. Tenemos los números y entonces ahora empezamos. Bien, quiero colocar el primer elemento que está acá. Bueno, es la primera fila con la primera columna.
Voy a multiplicar así, primera fila con la primera columna. Será el 1 con el 1, el 2 con el 3. Saco esa cuenta. 1 por 1 más 2 por 3. ¿Sí? O sea, 1 por 1, el primer elemento de la primera fila con el primero de la columna, el segundo de la fila con el segundo de la columna. Podría ser una matriz mucho más grande. Saco esta cuenta, me da 7. Bueno, colocamos allí. Seguimos. ¿Cómo sacaríamos ahora el siguiente, el que está allí? Sería primera fila contra segunda columna, el 1 con el 2 con el 4. Saco la cuenta, 1 por 2 más 2 por 4, eso me da 10, 10 va. Ahora seguiríamos todo el resto, porque ¿cómo sacamos este elemento? Bueno, el 1 por el 3, 5 por 2 es 10, más el 3, entonces tenemos 13, y así continuaríamos con todos los números. Hay hasta técnicas para darme cuenta si no me equivoqué en las multiplicaciones, cuestiones al respecto, pero se las dejamos que ustedes las averigüen. Veamos un problema elemental aplicado a las ciencias económicas, muy simple en esta instancia. Nos dicen que una empresa fabrica dos tipos de lámparas dicroicas en 4 máquinas. Las dicroicas de tal modelo, nos dicen qué características tienen, tamaño, que van a ser empotradas. Otro tipo de dicroicas que son más para uso decorativos, para empresas. Y nos dan las matrices de producción. Dicen, mira, la producción semanal de estas lámparas se realizan en 4 máquinas cuyos detalles se contemplan en la siguiente matriz. Estoy viendo máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4. Entonces, del primer modelo acá se han hecho 300 en la máquina 1, se hicieron 400 en la máquina 2, 800 en la máquina 3, 900 en la máquina 4. O puedo leerlo al revés. La máquina 1 ha producido en esta semana, porque hice producción semanal, estas interpretaciones sí nos interesan que ustedes hagan. La máquina 1 ha producido 300 lámparas del primer modelo, 500 del segundo. La máquina 2 ha producido 400 del primer modelo y 200 del segundo modelo. O lo puedo leer en columnas. El segundo modelo, la MR16 de las LED, 500 se han producido en la máquina 1, 200 en la máquina 2, 600 en la máquina 3, 700 en la máquina 4. Eso serían interpretaciones. Dice, asimismo, en la siguiente matriz se contemplan los porcentajes de lámparas defectuosas que se producen. Y ahora entonces uno puede leerlo como ustedes quieran. El modelo MR11 de las lámparas de LED, el 2% son defectuosas en la máquina 1, el 5% son defectuosas en la máquina 2, el 8% en la máquina 3, el 1% en la máquina 4. O lo podríamos leer en columnas. Vamos a mirar la última columna. La máquina 4 produce un 1% de lámparas defectuosas del primer modelo de lámpara, MR11 LED, y un 2% nada más de las MR16 LED. Pregunta que uno se podría hacer, acá lo vamos a hacer una pregunta más matemática. ¿Tiene sentido multiplicar estas matrices? Si la respuesta es afirmativa, explica qué información brinda. En caso contrario, comenta por qué no tendría sentido hacerlo. Miremos cómo era que se podían multiplicar. Vamos a llamar que tengo esta primera matriz que tiene 4 filas por 2 columnas. Esta tiene 2 filas por 4 columnas. Se puede multiplicar la primera por la segunda, porque la cantidad de columnas de ella coincide con la cantidad de filas de acá. Veamos al revés. ¿Cómo sería al revés? Esta que son de los porcentajes de lámparas defectuosas. Sería una matriz de 2 por 4. Se nombra filas y columnas después. 2 por 4. Y la quiero multiplicar contra esta. Esta es una de 4 por 2. Sí, también se puede multiplicar porque coinciden la cantidad de columnas de la que voy a multiplicar por la otra. A ver, para no perdernos, las puedo hacer así. Las puedo ubicar en esta técnica que era mucho más fácil verlas. Acá estoy colocando la cantidad producida, las multiplico por los porcentajes de defectuosos. Acá estoy colocando los porcentajes defectuosos con la cantidad producida. Si yo miro en términos de números, sí voy a poder multiplicarlas porque tengo 4 filas por 2 columnas,
2 filas por 4 columnas, como las columnas de la primera coinciden con la cantidad de filas de la segunda, el producto es conformable y me va a dar como resultado una matriz de 4 por 4. Esos son fundamentos matemáticos que estamos dando. Esta, en cambio, la que estamos sacando aquí, bueno, acá coinciden, por eso las podemos hacer. Esta, en cambio, tiene 2 filas por 4, con 4 filas por 2, como la cantidad de columnas de la primera matriz coincide con la cantidad de filas, es conformable para el producto y vamos a obtener una matriz de 2 por 2. La cuenta ya sabemos cómo hacerla, a esta altura me van a dar estos números. El problema ahora es interpretar. Esto forma parte de una de las cuestiones que decíamos, los usos son matrices de coeficientes técnicos, no son de coeficientes técnicos en este caso, pero sí interpretar qué me están diciendo estos números que yo tengo acá. Entonces, esto significa empezar a pensar cómo los multipliqué. Se lo podría haber puesto al software y me tiraba esto, pero ahora para la interpretación, el software no me va a decir nada. ¿Cómo salió el 51? El 51 salió de multiplicar 300 por el 2% más 500 por el 9%. Pero miremos qué es esto. El modelo R11 de máquinas LED se producen 300 en la máquina 1. Cuando yo la multiplique, la MR11 LED por el M1, que es el 2% era la cantidad de lámparas defectuosas. Bueno, entonces cuando yo le calcule 300 por el 2%, me da la cantidad de lámparas defectuosas del modelo MR11 LED que se han producido en la máquina 1. Pero eso no fue solamente este número, el 51. También se le sumó el 500 por el 9%. ¿Y qué es el 500? Es la cantidad que ha producido la máquina 1 del modelo MR16. ¿Y qué es el 9%? La cantidad de lámparas defectuosas que produce la M1 del modelo MR16. Bien, entonces el 51 tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Significaría la cantidad total de lámparas defectuosas que ha producido la máquina 1. No puedo discriminar en modelos. Sé que la máquina 1 ha producido 51 lámparas defectuosas. Ahora, ¿qué es el 35? Si yo miro el 35, estaría multiplicando el 300 por el 5%, el 500 por el 4%. Entonces podría darle una interpretación. En realidad esto, el 35, no son nada más que las lámparas defectuosas que habrían salido de estos dos modelos, pero que en lugar de hacerlos con la máquina 1, los hicimos con la máquina 2. Y eso no es cierto. Los que se hicieron en la máquina 2 fueron 400 y 200. Ya después ustedes lo van a ver con más detalle esto, porque no es la idea de mirar cuando vuelvan a ver o miren el video que uno lo detiene, es decir, para interpretar estos números. Entonces, esto, cuando lo empezamos a mirar, estos tienen un sentido muy fuerte. Los otros tienen un sentido muy débil, porque en realidad serían lámparas defectuosas que se habían producido si uno las hace con la otra máquina. Mientras que el 51, el 28, el 82 y el 23 me significan lámparas que efectivamente salieron defectuosas de la máquina 1, de la máquina 2, de la máquina 3 y la máquina 4. Y es más, si sumo toda esa diagonal, como le llamamos en una matriz, me da el total de lámparas defectuosas. Nos vamos al siguiente, ¿Qué se obtuvo? ¿Qué es el 99? Empezamos a mirar cómo se obtiene el 99. Multiplicar toda esta fila, que son porcentajes, multiplicado por toda esta columna, que en realidad son lámparas del modelo MR11 producido por cada una de las máquinas. A ver, si yo multiplico el 2% de la máquina 1 por 300, que es lo que produce la máquina 1, me da cuántas lámparas defectuosas hay de ese modelo. El 5% de la máquina 2 multiplicada por las 400 que produzco de ese mismo modelo, la máquina 2, me da el total. Ah, bien, entonces el 99 tiene un significado. Es el total de lámparas defectuosas que se han producido del modelo MR11. Con el mismo criterio, entonces,
el 85 también tiene, y los otros no tienen mucho valor. ¿Por qué no tendrían mucho valor? Miremos, sería 500 que se producen de este modelo contra el 2% de las lámparas defectuosas que se producen del otro modelo. No tiene mucho sentido empezar a sacar esta cuenta, esta especulación. Entonces uno dice, la verdad que estos otros números no tienen sentido. Esas son todas las cuestiones, interpretaciones económicas que van en cuando uno resuelve un problema. Y miren que hay mucho para explicar y significa que uno entendió básicamente cómo hacer estas cuentas. Final de la primera parte. Y ahora nos vamos los minutos que nos quedan, la segunda parte. La segunda parte de la unidad número 3. Determinantes, reglas de Kramer, adjunto de una matriz, fórmula para la inversa de una matriz. No nos vamos a meter en todos de ellos. De paso, revisamos otra vez con inteligencia artificial dónde se usan los determinantes, como para empezar a tener así un detalle general. Bueno, en el cálculo de áreas y volúmenes, uno dice, pero eso es geometría, eso. No, en la economía espacial y regional, el cálculo de áreas y volúmenes es esencial para analizar el tamaño y la distribución de distintas regiones económicas. Los determinantes se utilizan para calcular el área o el volumen de un polígono o un sólido, lo que proporciona información relevante para el estudio de la geografía económica y el análisis de políticas regionales. También lo podríamos ver para hacer un análisis de equilibrio general. En la teoría del equilibrio general, los determinantes se emplean para determinar la existencia y estabilidad de equilibrios en los modelos económicos. Eso va a depender del número que me vaya a dar. El uso del determinante en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, ese sí lo vamos a ver nosotros, permite estudiar las interacciones entre los diferentes sectores de una economía y analizar cómo se alcanzan los equilibrios en función de las variables económicas. En nuestro caso, nos vamos a quedar en el uso de los sistemas de ecuaciones lineales para nosotros. Otra de las aplicaciones es evaluación de la solvencia y estabilidad financiera. En el análisis financiero, los determinantes se utilizan para evaluar la solvencia y la estabilidad de las empresas y las instituciones financieras, mediante el cálculo determinante de matrices financieras, como las matrices de riesgo o las matrices de coeficientes financieros. Se pueden identificar situaciones de riesgo y evaluar la capacidad de pago y la salud financiera de una entidad. Básicamente es de acuerdo a valores que me tienen que estar dando cuando calculamos los determinantes de una determinada matriz financiera. Una cuarta aplicación, análisis de redes y flujos económicos. En el estudio de las redes económicas, como las redes de suministro, distribución o transporte, los determinantes son útiles para analizar la estructura y la eficiencia de estas redes. Los determinantes permiten identificar cuellos de botella, evaluar la capacidad de transporte o flujo de recursos y optimizar el diseño y la gestión de redes económicas. Última de las aplicaciones, porque podríamos seguir, estimación de modelos econométricos. En la econometría, los determinantes se utilizan para estimar y analizar modelos econométricos, y los determinantes son fundamentales en la construcción de matrices, como la matriz de covarianza, esto lo van a ver en estadística, o la matriz de varianza-covarianza, que son utilizadas en la estimación de parámetros y en el análisis de la relación entre variables. Bien, dado este panorama, ahora decimos, bien, entonces, ¿qué es un determinante? Vemos una definición muy elemental. Un determinante es un número real que le asignamos a una matriz cuadrada. Entonces, precaución, solamente se lo podemos asignar a matrices cuadradas. O sea, si yo tengo una matriz de 2 filas por 3 columnas, no es una matriz cuadrada. La matriz cuadrada es aquella que tiene la misma cantidad de filas con la cantidad de columnas. O sea, coinciden el número de filas con el número de columnas. Y a esto se le va a asignar un número que no es sorteo el número, sino acá uno dice, a esto le corresponde el -6. Uno dice, ¿y cómo lo puedo obtener? Entonces ahora vemos algunas técnicas. Esto va a ser rápido, porque les contamos todas las técnicas de casi toda la unidad, así que no es cuestión de la quiero entender en profundidad. Recuerden que estamos en un webinar, es el panorama general, para que sepan con qué se encuentran en el módulo, para que después se detengan en cada una de las técnicas, ¿no? Entonces, precaución al respecto. Miremos entonces, primero es una mirada así en el horizonte nuestro, que es nuestra unidad siguiente. ¿Dónde va a tener protagonismo el uso de los determinantes? En la unidad número 4, cuando resolvamos sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, un problema, disponemos de unos $20.000 y lo invertimos en 2 tipos de bonos,
Uno de ellos, que ofrece más seguridad, tiene un rendimiento del 3% anual, mientras que el otro, con mayor riesgo de inversión, brinda un rendimiento del 5%. ¿Cuánto se invirtió en cada bono si los intereses ganados en el año resultaron de unos $700? Bueno, uno podría definir cuál es la variable, cantidad de dinero en dólares invertido, por ejemplo, con X, la cantidad de dólares invertidos al que daba un rendimiento del 3%, con Y o con Y, la cantidad de dinero invertido en el que daba el 5%. Puedo armar un sistema de ecuaciones. Acá les ponemos un ejemplo pequeñito de un sistema de ecuaciones. Podríamos tener un sistema de ecuaciones. Acá uno podría decir, lo puedo resolver como un método, lo puedo hacer gráfico, sí, los puedo graficar y ver gráficamente la resolución. Puedo hacer sustitución, puedo hacer muchas cosas, pero la idea en problemas reales, cuando uno tiene mucho más variables, los sistemas quedan enormes. Entonces, como esos sistemas quedan enormes, ya no lo puedo hacer por sustitución, gráficamente, cosas que ya hemos visto en la escuela secundaria. Entonces, tenemos que caer en estos sistemas de ecuaciones, caer a otras estructuras, que son sistemas matriciales. Entonces, podríamos decir, mira, la matriz de coeficientes, ¿qué son los coeficientes? Y acá los que tienen las variables, el 1, 0.03, 0.05, multiplicado por una matriz de incógnita, me tiene que dar la de términos independientes, que es 20.700. Esto lo vamos a ver en la unidad número 4. Esto es solo así anticipos de dónde están los determinantes. Claro, si lo quiero ver desde el punto de vista matricial, no puedo decir lo divido por la matriz, no tenemos la división de matrices, sino multiplicaciones, y es encontrar la inversa de esta matriz para resolver el sistema. Y esa ecuación matricial, cuando yo quiero calcular la matriz inversa, vamos a caer a los determinantes para encontrarla. Después uno resuelve, saca esta multiplicación y termina diciendo, mira, se puso 15.000 en un porcentaje, 5.000 en el otro. Eso lo vamos a entrar en detalle cuando lleguemos a la unidad número 4. Ahora es justificarles dónde usamos la noción de matrices y dónde vamos a estar usando las nociones de determinante, como para que no vean que, ay, esto me quedó un adorno dentro de la unidad número 3. Siguiendo con el mismo sistema de ecuaciones, podríamos, en lugar de una ecuación matricial, podríamos resolverlo por reglas de Kramer. Es decir, mira, si yo quisiera calcular lo que estoy llamando variable X, hago un cociente, y acá no son matrices, sino son determinantes que tengo. En particular, sustituyo los coeficientes que tienen acá de un sistema que está ordenado, completo, por los términos independientes. Tengo en el denominador el determinante asociado a la matriz de coeficientes. Lo mismo pasaría si lo hago con la Y o con la Y, eso se los vamos a estar enseñando en la unidad número 4 y podríamos hacer las cuentas. Vamos a detalles entonces, ¿cómo se calculan los determinantes? Muy rápido, vamos a ir acá para que les quede el panorama general. No hay una técnica que sea general para todos ellos, sino depende el tamaño que tenga ese determinante. 2 por 2, si uno busca una definición, decimos que el determinante es el número obtenido de sumar todos los diferentes productos de los n elementos, 4 tiene acá, que se pueden formar con los elementos de esta matriz, de modo que en cada producto figure un elemento de cada fila distinta y uno de cada columna que sea distinta. O sea, yo no podría multiplicar el A11 por el A21, porque los dos pertenecen a la misma columna. No podría multiplicar el A11 por el A12 porque los dos pertenecen a la misma fila. Entonces acá no hay mucha historia. Si debe pertenecer a distintas filas, distintas columnas, es el A11 que lo multiplico con el A22 y el A12 que está multiplicado por el A21. Solo que va a haber que tener presente, si uno lo hiciera por definición, hay que analizar permutaciones. Permutaciones, recuerden que deben cambiar el orden de los elementos y determinar si las permutaciones son pares o impares. No les vamos a estar molestando que ustedes lo hagan por las definiciones, pero si no, le diríamos, mira, básicamente lo vamos a usar por técnica. Esta multiplicación va con su signo, no es que va positiva, va con su signo, y le restamos el producto que está en esa diagonal secundaria. Si nosotros lo analizamos en términos de la definición, es una permutación impar. ¿Por qué? Miramos, este es un 1, este es un 2. Miramos lo que está en la columna, un 2 y un 1. ¿Cuántos cambios deberíamos hacer? Tengo el 2, 1 para que se parezca al 1, 2. Un solo cambio. Como hice una cantidad impar de cambios, va con su signo menos si lo quisiera explicar. Pero claro, esto es pequeñito.
De todos modos, la definición esta que está acá se aplica para cualquier tipo de determinante, de 3x3, 4x4, solo que nosotros vamos a usar técnicas. Y lo que va a ir rápido ahora es las técnicas que ustedes van a estar encontrando. ¿Las tengo que saber todas? Sí. No es que la que a mí me gustó me quedo, porque son cuestiones matemáticas que las tengo que estar aprendiendo. Eso lo aclaramos porque si no después uno dice, no, yo quiero esta porque es la más fácil. Podés usar la que es más fácil, pero en algún momento te vamos a pedir que compares una técnica con la otra y eso quiere decir que las sabes usar. Y si uso el software no me oscurece la técnica que está de fondo. Solo me tiene un resultado. Me dice, esto da 15 y no sé una técnica en particular. Precaución, entonces. El cálculo determinante puede volverse computacionalmente costoso a medida que el tamaño de la matriz aumenta. Por lo que existen, ¿qué sería aumenta? 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7. Para ello existen algoritmos y propiedades que facilitan su evaluación eficiente. Vamos a ver esas propiedades y algoritmos en matrices pequeñitas, pero hay que mirarlo que uno lo puede estar viendo en matrices que son cada vez más grandes, ¿no? Vamos con la de 3x3. Si hacemos la de 3x3, que deberíamos pensar, decir, ¿cómo era que debe existir un elemento de cada fila y de cada columna? Entonces podríamos pensar, a ver, si yo multiplico el A11, ¿con qué opciones tengo? No puede ser ninguno de esa fila, ninguno de esta columna. Bien, entonces puede ser el A22 o el A23. Por eso acá están las dos flechitas, el A23, el A22, el A23. Si hice A11 con el A22, tengo que elegir ahora de la última fila y de la última columna. No puede ser este porque está en la misma columna, no puede ser este porque está en la misma columna del A11, no puede ser el A23 porque está en la misma fila, no puede ser el A13 porque está en la misma fila, no me queda más alternativa que el A33. Podríamos analizar permutaciones pares, impares. Esta es la definición. No es que le pedimos que hacer de esta manera. Así tendríamos con el A12, estamos eligiendo garantizar todos los que vamos a tener y entonces aparecen 6 productos de 3 elementos de manera diferente. Habría que analizar las permutaciones de las columnas para que se parezcan a las filas, si son permutaciones pares, o sea, una cantidad par de cambios que tengo que hacer, o una cantidad impar para colocarlas restando. Y si no, uno dice, ¿hay técnicas? Sí. ¿Y acá las podemos usar? Sí. Pero tenemos que saber a qué le llamamos la técnica. ¿Cuál sería? Regla de Sarrus. ¿Cuál sería en el de 3x3? Porque no es generalizable el de 4x4 ni órdenes mayores. ¿Cuál sería la regla de Sarrus? Agregamos las dos primeras filas de un determinante que es 3x3. ¿Para qué? Porque ahora usamos esta regla mnemotécnica. Todos esos elementos van con su signo. No es que es positivo, van con su signo. Luego multiplicas estos 3, van con su signo. Estos 3 van con su signo. ¿Cuáles van a ir cambiados de signo o van restando? Los que están en la diagonal secundaria y todas las paralelas a la diagonal secundaria. Esos son los 6 productos que uno saca la cuenta y listo, los obtengo. Otra forma que puedo hacer, si no agregué las dos primeras filas, lo que puedo agregar es las dos primeras columnas. Las vuelvo a repetir y uso una estrategia igual. Estos van a ir con su signo, los que están en la diagonal principal y todas las paralelas a la diagonal principal van con su signo, no es que van positivos. Y todos estos que estamos colocando en rojo acá van restando o cambiados de signo. Saco toda esa cuenta y me va a dar un número. Acá le estamos contando las técnicas, no es la cuenta en sí. Otra estrategia que van a encontrar en internet, si quieren, esta no se las tomamos. Esto es anécdota. Regla de los triángulos. Te dicen, mira, para no agregar filas o columnas, van a ir sumando lo de la diagonal principal y triángulos que vos podés formar tomando el vértice y una diagonal acá. Estos triangulitos, multiplicando estos elementos, todos esos van con su signo. ¿Y cuáles son los que van cambiados de signo? La diagonal secundaria y los triángulos que los atraviesan considerando los extremos como vértices o como ustedes quieran verlo. Eso sería, no le agregué ni fila ni columna. ¿Me lo tengo que saber esto? No, esto es una estrategia, un comentario extra que lo pueden encontrar en la red, que hay formas también. ¿Aplicable en todo tipo de determinantes? No, en los de 3x3, para cada uno de ellos hay técnicas distintas.
los van a encontrar así, puesto, por ejemplo, si los buscan en internet. Esos son los que van con su signo, los otros van cambiados de signo y dice, ¿qué está haciendo? Claro, armó triángulos acá y entonces usó todos los elementos, también lo puedo ver de esa forma. Vemos otra, regla de Laplace. ¿Esta la tengo que saber? Sí. Esta es una que la tiene dentro del módulo, la tengo que saber. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a estar eligiendo un elemento de una fila o columna, por ejemplo, el A11, elijo o toda la fila o toda la columna. La primera fila, la segunda columna. ¿Hay alguna forma más óptima de hacerlo? Sí, habría que elegir la que tenga mayor cantidad de ceros, porque voy a hacer menos cuentas. Pero puedo elegir cualquier, sí, podría elegir la primera fila. ¿Cómo hago? Mira, vas a elegir la primera fila y vas a multiplicar por -1 y le colocas en el exponente la suma de los subíndices que tiene el elemento. 1 más 1 me queda 2. Eso es para darme cuenta si va con su signo o con signo cambiado. Y me queda un determinante más chiquito que surge de suprimir la fila y la columna que se encuentra este elemento, el A11. El A11 se encuentra en la primera fila y la primera columna. Si elimino la primera fila y la primera columna, me queda esto que está acá abajo, un determinante que me queda mucho más chiquito. Ahora tendría que resolver ese. ¿Cómo se hace? Bueno, multiplico estos dos, le resto este otro dos, pero no es eso toda la cuenta. Tengo que haber elegido toda una fila o toda una columna. Yo voy a seguir con la fila. Ahora tomo el segundo elemento, el A1, 2, y lo voy a colocar por -1 elevado a la 1 más 2. Bueno, como es 3, yo lo pongo en rojo, eso significaría que la cuenta final va a ir restando acá. ¿Qué hago de nuevo? Quito el A1, 2, está en la primera fila, segunda columna. Suprimo primera fila, suprimo segunda columna, me quedan estos elementos. A2, 1, A3, 1, acá están. El A23, A33, acá están, me queda un determinante más pequeño. Esto es donde es útil esta regla. Si tengo un determinante más grande, 4 por 4, por ejemplo, porque lo puedo reducir a determinantes más chicos, de 3 por 3. Acá uno de 3 por 3 lo estamos reduciendo a uno de 2 por 2. No termina así, habría que hacer lo mismo con el último elemento, que no se los explico porque tienen la misma lógica. Sacamos estas cuentas, nos queden limpio, habría que sacar ahora la cuenta de cada uno de esos determinantes cuando lo ponemos en un ejemplo concreto, ¿no? También van a encontrar como reglas mnemotécnicas cuáles son los que van con sus signos, cuáles son los que van restando, no en negativo. Entonces uno dice, mira, si elegías la primera fila, entonces acá estaba. Este va con su signo, el segundo va restando, el tercero va con su signo. Hubieses elegido la segunda columna, bueno, este iba cambiado de signo, el del centro va con su signo, el otro va cambiado de signo. Eso lo van a encontrar cuando ustedes comiencen a hacer ejercicios. Cofactores. ¿Qué va a significar la técnica de cofactores? Elijo uno de ellos y entonces empiezo a mirarlo ahora con esta lógica de pensar lo que teníamos al anterior, pero ahora lo llevo a un determinante más grande. Elijo, mira, vamos a colocar el 4, que está en este caso, uno diría, el 4, que va con su signo, va a ir multiplicando a este determinante. Suprimí fila, suprimí columna, resuelvo ese determinante, me da 1956. Elijo ahora otro, voy a elegir la primera fila. Es lo que veníamos haciendo antes, pero lo hacemos ahora con uno que es más gordito, 4 por 4. ¿Por qué -12? Y tendría que ver cuál es el subíndice que tiene este. Primera fila, segunda columna. 1 y 2, me queda 3. -1 elevado al cubo me va a quedar menos, por eso este me quedó -12. Suprimo la fila, suprimo la columna, me quedan estos números acá. Tendríamos que calcular este determinante, sacamos la cuenta de allí, me da ese número, ¿no? Seguimos con el mismo criterio, sería ese otro cofactor, con ese mismo criterio sería el otro, y ahora es cuestión de hacer toda esa suma. Y uno dice, bueno, mira, ese determinante da 5300. Lo van a ver en el práctico. Recuerden que no es que les estamos explicando cómo se hace, sino que se queden con la imagen general de qué es lo que está y contarle estas cosas. ¿Lo tengo que ver esto? Sí, porque a veces uno dice, ay, qué difícil. No, me quedo con la regla de Sarr. No, sí lo tengo que ver porque son conocimientos matemáticos que van a poner en juego cuando fundamentes y le pidamos, mostrate 3 estrategias para un cálculo de un determinante, por ejemplo. Y uno dice, no tengo ninguna.
Vamos con otro que es regla de Chivo o de Kio. En este caso hacemos esto. Elegimos una fila o una columna y lo que hacemos es dividimos. Yo quiero que este primer elemento, el 4 acá, sea un 1. Para eso es divido a toda la fila, o si hubiese elegido la columna, a toda la columna, por 4, para que me quede un 1. Pero eso no es gratuito. Si yo dividí todo por 4, lo tengo que multiplicar por 4 al determinante para que me quede compensado, porque si no, dividí solo gratuitamente. ¿Qué voy a hacer a continuación? Usando esta fila, que me quedó un 1, voy a convertir en ceros el -8, el 6 y el -10. ¿Cómo que los convierto en cero? Voy a hacer combinaciones lineales. ¿Cómo podría hacer, usando toda esa fila, cómo puedo hacer una combinación para que, para que el -8 se haga un 0? Puedo multiplicar a toda la fila, la primera, esta, por 8, y se la sumo a la segunda. Cuando haga eso me aparece un 0. ¿Cómo voy a eliminar este 6? Voy a multiplicar por -6 a toda esa primera fila y se lo sumo a la tercera fila. ¿Por qué hicimos esto, dividir por 4 y multiplicar por 4? Porque es más cómodo hacer cuentas, porque imagínate acá tenemos un 4 y un 6. Es más difícil decir, ¿por cuánto multiplicas a la primera fila? De tal forma que cuando se lo sume a la tercera, en lugar de un 6, aparezca un 0. Y es más difícil darme cuenta, tengo que multiplicar por un fraccionario en particular, que sería el 6/4, entonces 2/3, y dice, uy, pero ¿para qué? Para eso hacíamos esta cuenta. Si lo hacemos, entonces precaución en este sentido, vamos a anular los elementos de la primera columna. Si hacemos esa cuenta, nos queda acá. El primer 0 no es nada más que la fila 1 multiplicada por 8, se lo sumo a la fila 2. Ahora quiero hacer 0 acá usando siempre la misma fila. ¿Qué hago? La fila 1 la multiplico por -6 y se la sumo a la tercera. ¿Por qué por -6? Quiero que acá se haga un 0. Y ahora me va a quedar la última. Tengo que anular el -10. Bueno, la primera fila la voy a multiplicar por 10 y se lo voy a sumar a la última. Hago así, primera fila por 10, se lo sumo a la última. Y uno dice, ¿y esto para qué lo hiciste? Lo hicimos, otra forma de reducir un determinante mayor a uno de un orden menor, porque ahora podemos elegir desarrollo de cofactores, que es la técnica anterior, eligiendo la primera columna. Tengo el 4, pero claro, la primera columna tiene un 1 y todos los otros son 0. Solo sobrevive el 1, así que me quedó un determinante que era de 4 por 4, me quedó un determinante de orden 3 por 3, que podría usar la regla de Sarrus, agrego 2 filas, 2 columnas. Todo esto ustedes se van a encontrar hasta el ejercicio número 24 del trabajo práctico número 6. Pueden corroborar con GeoGebra las cuentas y aprender a usar con GeoGebra, pero ojo, les pedimos que ustedes argumenten las técnicas que ustedes están usando, con conceptos, con propiedades, y usen lenguaje simbólico y lenguaje verbal. Si yo lo hago con GeoGebra, GeoGebra me sirve para verificar un resultado que me está dando una técnica. Así que debo ser cuidadoso con eso. Bueno, final de nuestra clase, que fue muy rápida, que se los advertíamos, que era para qué cosas si ustedes se encontraban en la unidad cuando se pongan a mirarla, al menos los 2 primeros bloques. Semana próxima nos queda matriz de Leontief y se nos acabó todo lo referido a la unidad número 3 y pasamos a la última, la 4, que van a ser sistemas de ecuaciones lineales donde vamos a usar matrices y determinantes. Preguntas, comentarios, lo mío que los profes pueden hacer alguna acotación, algo que me haya olvidado, algún detallito. Yo te anexo algo, Eh, Jaime, ahí al respecto. Esto es para todos ustedes, no solo para matemática. sí, para Cuando uno todos. participa en un foro, es necesario agarrar un saludo inicial, hola. No hace falta colocar hola, buenas tardes, porque las personas lo leen en otro momento, no tiene sentido. Colocar hola, buenas tardes, hola. Vos lo estás escribiendo a la mañana o a la noche, pero entonces uno hace un saludo inicial, hola a todos y todas, a todos, lo que quieran usar acá. Querría preguntar tal cosa acá, el cuerpo general, el saludo de cortesía, un cordial saludo, un abrazo, como quieran saludar, y firman después de ser Jaime, Estefanía, Camila. Son normas de cortesía
que uno debe aprender en los entornos virtuales. Porque también esto es un aprendizaje que ustedes tienen para cuando trabajen en un lugar. Yo no le puedo mandar, acá usamos foros, pero yo no le podría mandar un correo electrónico a alguien y el cuerpo del correo Sí, electrónico saludar. es, sin saludar, decimos, ¿cuánto valen las Adjunto, lámparas de LED? Una cosa así. No. En realidad uno ahí está dirigido a alguien. Hola, adjunto hola la sanción, las Camila, correcciones de me TPS. dirijo a vos para preguntarte si me podrías dar el precio de una lámpara LED que están acá. Espero tu respuesta, un cordial saludo. Marcel, le coloco acá. Digo esas cosas porque nos obligan a nosotros marcarles eso y ustedes deben aprender esas normas de cortesía en entornos virtuales. Bueno, jóvenes, se van a comer rico, disfrutar de la familia, de los afectos, a descansar. Les pasamos un abrazo enorme. Bendiciones para todos ustedes Chaito. Chao, y chao. nos Buenas vemos noches. en los foros y la próxima semana. Bye bye. Chao, profe. Adiós, adiós.